Vamos a charlar sobre... ¿Me ven bien? Sí, se ve bien. Bueno, Bien, ingeniero. Se ve bien. yo no sé por qué no los veo a ustedes, pero no importa. Pero si no tengo la... Eh, bueno, vamos a empezar a charlar. El tema que vamos a ver hoy es los controladores de voltaje de corriente alterna. En realidad son dos tipos de controladores, lo que hemos visto hasta ahora. Es la conversión de la energía eléctrica de alterna a continua a través de los rectificadores no controlados y controlados y los inversores de la tensión, digamos, de energía eléctrica de continua hacia alterna. ¿No es cierto? Son los inversores autónomos. Lo que nos falta ver son la conversión de alterna a alterna y de continua a continua. Lo que nosotros tenemos en los controladores, dos posibilidades. Por ejemplo, vamos a charlar sobre los controladores de corriente alterna, y en el práctico van a ver fundamentalmente los controladores de tensión continua. Los controladores de voltaje de corriente alterna pueden ser de dos tipos, es decir, lo que nosotros queremos controlar es la energía de alterna a otra alterna, ¿no es cierto? Le ingresamos con una tensión alterna y a la salida tenemos, hay dos posibilidades de control. Que el funcionamiento como switch, ¿no es cierto? O on-off, que es una forma de controlar la energía alterna a través, ¿no es cierto?, de algún sistema o no. Es decir, mandamos o no mandamos energía, ¿no es cierto?, durante un cierto tiempo. Esos son los sistemas on-off, son muy utilizados, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el control de en un control de temperatura, en el cual mandamos una serie de pulsos, ¿no es cierto?, o de periodos en el tiempo, un cierto tiempo, y después dejamos los controles de encendido apagado, ¿no es cierto? Y los control por ángulo de fase. ¿Se acuerdan? Los control de encendido apagado, nosotros ya los conocemos. Por ejemplo, el principio de control de encendido apagado, por ejemplo, podemos tener en este circuito, tenemos en paralelo dos tiristores. Lo que nosotros hacemos es conectar a través de T1, por ejemplo, un cierto tiempo, la energía, ¿no es cierto?, hacia un lado, y después disparando T1 y T2, ¿no es cierto?, un cierto periodo, una cierta cantidad de pulsos. Entonces, esto funcionaría como si fuese un típico relé, ¿no es cierto?, o contactor que está conectando la tensión, ¿no es cierto?, un cierto tiempo. Cuando nosotros pasamos de esa conexión, por supuesto, al tener la carga resistiva, ¿no es cierto?, vamos a tener que la corriente está en fase con la tensión, como hemos visto. Todo esto, ¿no es cierto?, es cuando dejamos pasar una cierta cantidad de pulsos, pero otro sistema de control que ya lo vimos es por ángulo de fase. Digamos, nosotros podemos ver
en el gráfico. En este gráfico, ¿no es cierto?, tenemos un transformador monofásico, por supuesto, y tenemos un tiristor y un diodo en antiparalelo. El control nosotros lo que estamos ejerciendo a través del tiristor, mandándole pulsos de disparo, después de esperar un cierto ángulo alfa, como nosotros habíamos hecho la otra vez con los rectificadores controlados, en los cuales esperábamos un cierto ángulo alfa para mandarle el pulso de disparo y recién ahí comenzar y transmitir, ¿no es cierto?, la tensión y la corriente, en este caso, al ser la carga resistiva, están en fase la corriente y la tensión. El semiciclo negativo de la tensión de entrada, digamos de BS, no está bloqueado, es decir, lo deja conducir el diodo D1, ¿no es cierto?, en el cual pasa toda la tensión entre pi y 2pi. Lo que nosotros estamos haciendo en este sistema de control, estamos controlando el semiciclo positivo y no el semiciclo negativo. Cuando nosotros queremos aplicarle mayor potencia a la carga, disminuimos el ángulo alfa. Como cualquier control por ángulo de alfa, por desplazamiento de fase, como los que hemos estado viendo. Ahí están los valores de tensión y de corrientes aplicados a la carga. Es muy similar a lo que nosotros hemos estado viendo en los rectificadores controlados. Este es un controladores monofásicos bidireccionales con carga resistiva. Tenemos que el circuito es muy similar, lo único que nosotros estamos utilizando ahora son dos tiristores. Entonces, podemos controlar tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. El disparo se hace, por ejemplo, se dispara T1, ¿no es cierto?, con un ángulo de retraso alfa, por lo tanto la conducción es pi menos alfa, y en el otro semiciclo, el semiciclo negativo, disparamos T2. Al ser la carga resistiva, no hay ningún problema porque la tensión y la corriente están en fase. Lo que nosotros estamos controlando, siempre acuérdense de lo que nosotros habíamos dicho, de que la superficie de la figura entre la señal de tensión y el eje de abscisas es proporcional a la energía transmitida a la carga. Otro sistema también es utilizar dos tiristores, como en este caso. La diferencia, digamos, con el anterior, nosotros acá tenemos dos tiristores, pero se acuerdan, las gate, las compuertas, no tienen relación, el cátodo de los tiristores no están al mismo potencial. En cambio, en esta configuración, los cátodos están unidos, eso nos permite de que el disparo, el circuito de disparo, tengan relación, porque la masa es la misma, la referencia es la misma, lo único que van a estar desfasados 180 grados. El único problema o diferencia, digamos, es que acá la caída de tensión es el doble, porque en el semiciclo positivo la corriente pasa por T1 y el diodo D1 y la resistencia. En el semiciclo negativo pasa por la resistencia, el tiristor T2 y el diodo D2. Como ven, la forma de funcionamiento es muy simple. Esta es otra forma de funcionamiento en el cual
tenemos 4 diodos, de 1, de 2, de 3 y de 4, con un solo tiristor. Es decir, acá usamos o el tiristor T1 o el transistor Q1. La posibilidad del Q1, si nosotros usamos un transistor, acuérdense, podemos mandar a la conducción o al corte cuando nosotros querramos. No así en el tiristor. En el tiristor controlamos el momento de inicio de conducción, pero el apagado es cuando pasa por la tensión por cero. Entonces, lo que sí acá tenemos que el diodo, digamos, en el semiciclo positivo, la conducción se da por del1, por el tiristor T1 y por el diodo D2. Por lo tanto, tenemos 3 semiconductores en serie, por lo tanto la caída es 3 veces mayor. En cambio, en el semiciclo negativo, la conducción es a través de la resistencia, el diodo D3, el tiristor T1 y el diodo D4. ¿Estamos? Sí, porque ustedes imagínense, nosotros a los semiconductores, a los diodos, tiristores y demás, siempre los hemos considerado ideales, pero en realidad hay una caída por ejemplo, los diodos y los tiristores. Claro, es alrededor de 0,7 a 1 volt, esto si nosotros tenemos semiconductores de potencia, y la caída de tensión directa, ¿no es cierto?, alrededor de 1 volt. Cuando nosotros tenemos tensiones elevadas no hay problema. Ahora, es cierto de que hay que tener en cuenta no solamente por la caída de tensión, sino por la disipación y demás, ¿no es cierto? Por eso, idealmente los consideramos de que no tengo caída de tensión, pero en la realidad sí sucede. Por eso acá tengo 3 semiconductores en serie, cuando en el otro sistema, ¿no es cierto?, que tenía antes, tenía un solo tiristor. Ustedes fíjense, en este caso nosotros tenemos un solo tiristor en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo tenemos uno solo. En cambio, en este circuito tenemos 2 porque tenemos un tiristor y un diodo, y en el otro tenemos 3 porque tenemos 2 diodos y el tiristor. Por supuesto que todas las bondades y desperfectos que tiene los sistemas cuando nosotros analizamos y charlamos sobre los tiristores, los diodos y todos los semiconductores, dijimos de que, bueno, tiene toda una serie de ventajas y desventajas que acá se dan, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Los semiconductores no admiten mucho sobretensiones o sobrecorrientes, en cambio un circuito electromecánico sí, ¿cierto? Un seccionador o un contactor tiene esas ventajas. Pero los consumos y demás, digamos, las características buenas de los tiristores se dan. Cuando tenemos cargas monofásicas inductivas, ¿no es cierto?, ahí se tiene que hacer, ¿se acuerdan? Esta fórmula nosotros ya la vimos, resolver la ecuación, ¿no es cierto?, diferencial cuando tenemos una inductancia y una resistencia, ¿no es cierto? Es decir, esta supone, ¿no ven? Acá tienen, la solución es una senoide más una exponencial. Todo lo que nosotros vimos en las soluciones cuando teníamos los rectificadores, acá también se da. Hay que despejar, ¿no es cierto?, la constante A1, ¿no es cierto?, y demás. Exactamente igual a lo que nosotros habíamos visto cuando tenemos una carga RL, ¿no es cierto? Por supuesto, las formas son distintas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque
ya no tengo una resistencia pura, sino tengo la inductancia en serie. Entonces, como ven, hay una distorsión, ¿no es cierto? Es una mezcla de una sinusoide con una exponencial, la forma de onda. Al llegar a pi, ya no es cero la corriente, sino que sigue habiendo una circulación de corriente a pesar de que se invierta. ¿No ven? Y acá el disparo, ¿no es cierto?, de G, antes lo hacíamos con un solo pulso, se lo podía, ahora al ser inductiva, se mandan una serie de pulsos, una para disminuir la potencia y otro para asegurarse de que el tiristor comience a conducir. ¿Se acuerdan de que el tiristor, ¿no es cierto?, comienza a conducir cuando su corriente ha llegado a la corriente de enganche? Entonces, por eso se manda un tren de pulsos para que realmente conduzca. Todas las ventajas y desventajas de los tiristores y de los semiconductores acá se siguen dando, ¿no es cierto? Bueno, esto no es una serie de formas de corriente extrañas, indudablemente, porque en este caso, al ser la carga inductiva, ¿no es cierto?, y tomándola como RL, no como una inductancia infinita o una resistencia pura, sino teniendo una parte resistiva y una parte inductiva. Se complica mucho más. Los controladores trifásicos es exactamente lo mismo. Digamos, como ven, digamos, nosotros tenemos una carga, un transformador, podría ser el secundario de un transformador, ¿no es cierto?, conectado en estrella, y tenemos una carga conectada en estrella. Es una carga resistiva pura, entonces no tengo problemas con la corriente, y los distintos transistores T1, T4, T3, T6 y T5 y T2 funcionan como los contactos de un contactor, digamos. En definitiva, eso es lo que nosotros estamos usando. Por supuesto, tienen todas las ventajas, y vuelvo a decir, de conectar a través de un semiconductor. Acá están los pulsos de disparo que nosotros vamos a tener que tener, en los cuales, por supuesto, se tiene que dar o superponer dos tiristores al mismo tiempo, ¿no es cierto?, para que se produzca la conducción. Después, no hay nada más. Bueno, este es otro formato. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que esto ustedes ya lo habrán visto en el conexionado, cuando se quieren conexionar tres cargas resistivas, en este caso tenemos cargas resistivas, trifásicas, cuando se las quiere conectar en estrella. Bueno, se usan los tiristores para formar el centro de la estrella. Puede ser así o puede ser de esta otra forma. Digamos, a los fines de la conexión, ustedes ya las conocen porque formamos estrellas y triángulo, en este caso es triángulo. Fíjense, en este caso nosotros tenemos tres resistencias que vamos a conectar en triángulo a través de los tiristores y haciéndolos conducir teniendo en cuenta todas las tensiones de línea, la tensión de fase y demás. Lo que ya uno lo ha visto varias veces, ¿no es cierto? Acá están los pulsos, ¿no es cierto?, para el disparo de los tiristores. No hace Es bastante simple entender esto. Esta es con carga inductiva.
ahí sí con carga inductiva se complica un poco más, porque hay que tener en cuenta la diferencia entre la conexión, entre la tensión y la corriente. Bueno, estos cambiadores de conexión en un transformador es exactamente lo mismo que ustedes ya conocen. Lo que nosotros queremos conectar es un autotransformador o un transformador de varias salidas, ¿no es cierto? Digamos que en el secundario tiene varias posibilidades. El circuito es un transformador con dos salidas. O conecto una de las salidas a través de T1 y T2, o conecto la otra salida a través de T3 y T4. Lo que le estoy aplicando a la carga, en definitiva, es la tensión B1 o la tensión B1 más B2, ¿no es cierto? Que es considerando todo el arrollamiento. El conexionado no tiene ninguna cosa extraña, ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Esto se hace con contactores o con relé. Digamos, de la misma forma que teníamos antes. Las formas de corriente. Y hay otra conexión, no sé si es acá. Ustedes pueden ver en el apunte, yo no lo tengo ahora, pero espero tenerlo pronto, cuando me devuelvan los cicloconvertidores. Como vimos hasta recién, digamos, lo que nosotros estamos conectando es parte de la tensión alterna a la carga, ¿no es cierto? Es decir, o regulábamos la potencia entregada a la carga, pero siempre con la misma frecuencia suministrada a la carga. En los cicloconvertidores ya podemos variar la frecuencia, no solamente la amplitud, sino la frecuencia entregada a la carga. Lo que nosotros estamos haciendo es, por ejemplo, si tenemos una entrada de 50 ciclos, nosotros podemos variar la frecuencia a la salida. Eso se hace con los cicloconvertidores, que cuando vean el circuito es muy similar, es el mismo, ¿no es cierto?, a lo que estábamos en los rectificadores duales. ¿Se acuerdan los rectificadores duales que trabajaban espalda con espalda? ¿No es cierto? Acá es exactamente lo mismo, el mismo circuito. Nosotros tenemos la alimentación de tensión, ¿no es cierto?, en estos dos terminales, y tenemos dos rectificadores. Rectificador completo, ¿no es cierto?, de onda rectificador puente, que son un convertidor P, que le llamamos, que es este formado por T1, T2, T3 y T4. Tenemos la carga y el otro convertidor, que le llamamos convertidor N, que está formado por T1', T2', T3' y T4'. La diferencia de los convertidores, ¿se acuerdan que este circuito ya lo vimos? Es que uno tiene los tiristores para un lado, ¿no es cierto?, y el otro los tiene en sentido contrario. ¿Qué permite esto? Bueno, que la conducción, ¿se acuerdan? Cuando lo hacíamos en 4 cuadrantes, estos podían trabajar en 4 cuadrantes, la circulación de corriente era, gracias al convertidor P, ¿no es cierto?, en esta dirección, es decir, de arriba hacia abajo por la carga. En cambio, en el convertidor N, tenemos que la conducción es desde abajo hacia arriba. Eso, ¿se acuerdan? Era cuando nosotros usábamos
en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante cuando trabajaban como inversor, como rectificador o como inversor. En este caso, el trabajo es el convertidor P hace el semiciclo positivo y el convertidor N hace el semiciclo negativo. Es decir, yo lo hago conducir de tal forma de que, por supuesto, este es a través de un circuito de control, ¿no es cierto?, y demás, pero lo que yo estoy haciendo es, acá lo pueden ver, digamos, yo tengo que la tensión de Fs es de 60, digamos, la tensión de alimentación tiene una frecuencia de 60 Hz. Esos 60 Hz yo los bajo a 20 Hz. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo mando la conducción, ¿no es cierto?, de el convertidor P durante estos tres semiciclos, ¿no es cierto? Entonces, yo el convertidor P, acá si ustedes se pueden fijar, ¿no es cierto?, conduce o manda a conducción durante estos tres pulsos. Al semiciclo negativo de los 20 Hz, yo lo hago, digamos, yo ya hice el semiciclo positivo de los 20 Hz, me falta hacer el semiciclo negativo de los 20 Hz. Eso lo hago con el convertidor N, el encargado de hacer los semiciclos negativos del convertidor. Entonces, durante estos tres pulsos conduce el convertidor P y en estos tres pulsos está el convertidor N. Entonces, en este caso hago, porque ustedes, digamos, teniendo todos estos tres pulsos, en definitiva, lo que formamos una sinusoide, digamos, en el semiciclo positivo y la otra parte de la sinusoide, el semiciclo negativo. Pero estamos cambiando una frecuencia de 60 Hz a una frecuencia de 20 Hz. Eso es cómo funcionan los cicloconvertidores. Los cicloconvertidores transforman una tensión alterna en otra tensión alterna en la cual le podemos variar la amplitud, pero también la frecuencia. No en los convertidores anteriores. Cuando nosotros vimos los reguladores recién, la frecuencia permanecía constante y en cualquiera de los dos casos, en el control on-off que les decía, en el cual nosotros dejamos pasar una cierta cantidad de ciclos y después cortamos, ¿no es cierto?, pero en realidad la frecuencia que le estamos entregando a la carga es exactamente lo mismo que la frecuencia de entrada. En los cicloconvertidores lo que estamos cambiando es la frecuencia, porque ahora en la entrada tenemos una frecuencia de 60 Hz y a la salida tenemos una frecuencia de 20 Hz. Con el mismo circuito dual, ¿no es cierto?, con las mismas características y demás, que vimos en el rectificador el rectificador de 4 cuadrantes. ¿Se acuerdan? Cuando analizamos este circuito, era el rectificador de 4 cuadrantes. ¿Entendieron? Es muy simple la parte conceptual, ¿no es cierto?, que tenemos. Acá tenemos otro circuito de ciclo convertidor con un integrador.
Después lo demás creo que no hace al tema que hemos estado viendo hasta ahora. Los cicloconvertidores trifásicos que funcionan de la misma forma, pero en vez de tener los rectificadores monofásicos, acá tenemos un trifásico, ¿no es cierto? Ya tenemos 6 tiristores en el convertidor P y 6 tiristores en el convertidor N. El principio de funcionamiento es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos el convertidor, ¿no ves? Tenemos 60 Hz a la entrada en A, B y C, y a la salida tenemos 12 Hz que lo forman el semiciclo positivo, toda esta serie de pulsos. Por supuesto que después se tiene que filtrar y demás, ¿no es cierto? Pero por Fourier, todos estos pulsos hacen una sinusoide, el semiciclo positivo de una sinusoide. Y toda esta serie de pulsos hacen el semiciclo negativo de una frecuencia, de una señal cuya frecuencia es de 12 Hz, que es lo que nosotros queremos conseguir. ¿Entendieron? ¿No lo... Sí. No, la carga ve a través de un filtro, digamos. Después se tiene que filtrar, ¿no es cierto?, la señal o la tensión, ¿no es cierto? Esperen que hay 2 personas que... Es el... ¿Estamos? Por ejemplo, si ese era el capítulo 11, el capítulo 12... no. En el capítulo 12... vamos a ver el funcionamiento de interruptores estáticos. Digamos, cuando nosotros regulamos la potencia, porque hay 2 formas de regular la potencia. En alterna y en continua. En continua sucede exactamente lo mismo, ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Lo van a ver, son los troceadores, ¿no es cierto? En continua, lo que sucede en continua, por ejemplo, cuando nosotros regulamos la tensión en alterna, la forma de o regular la potencia lo podemos hacer mandando, por ejemplo, 5 ciclos, ¿no es cierto?, de energía, digamos, de tensión a la carga, y esperamos 2. Por ejemplo, en los calentamientos de los hornos es muy utilizado porque tenemos una gran inercia en los controles, que son los controles on-off, ¿no es cierto? Los controles on-off, nosotros mandamos toda la potencia durante un cierto tiempo y después cortamos, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Eso es, estamos regulando la potencia en el horno. Eso lo podemos hacer también regulando por control por ángulo de fase, digamos. Nosotros le variamos demoramos el disparo de los tiristores, y entonces eso lo hace, ¿qué hace? Que estamos regulando la potencia entregada a la carga, pero sin que, digamos, en todo momento le estamos suministrando energía. No así en el control on-off. En el on-off
entregamos un cierto tiempo y después lo apagamos. Tiene sus ventajas y desventajas, ¿no es cierto? No, por supuesto, el on-off es más simple, se utilizó siempre, pero claro, si tenemos una inercia, ¿no es cierto? El control, por ejemplo, que podemos hacer en un horno, ¿no es cierto? Digamos, va a oscilar muy mucho de una tensión máxima y una tensión mínima por la inercia propia, ¿no es cierto? Entonces, con el control por ángulo de fase, lo que nosotros hacemos es suministrar en forma constante, pero regulamos la potencia. ¿Y cómo la regulamos? A través del el control del ángulo de disparo de los tiristores. En este caso, en este capítulo, lo que nosotros estamos haciendo es utilizando los mismos circuitos que utilizábamos antes, pero como interruptores. Es decir, acá son directamente llaves que le suministran o toda la potencia o cero. No hay, digamos, no hay algo intermedio en cuanto a la potencia. La potencia es el 100% o cero. Por eso son interruptores. Los circuitos, los van a ver, son exactamente lo mismo, los mismos circuitos que estuvimos viendo antes, con la diferencia de que acá le mandamos pulso o no le mandamos pulso a los tiristores. Si nosotros no queremos suministrarle energía a la carga, no se le mandan pulsos. Si queremos suministrar la energía, ¿no es cierto? Por supuesto, con la salvedad de que primero tiene que conducir T1, un semiciclo, y después T2 en el otro semiciclo. ¿Me entienden? En los circuitos son exactamente lo mismo, no hay nada, digamos, extraño. En este caso, es la única, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos los semiconductores? Dijimos que estaban los triac, el triodo de alterna, que es este. Es exactamente lo mismo a dos tiristores en antiparalelo, digamos. Este circuito es lo mismo que este otro, nada más que en este está formado por dos tiristores en antiparalelo y en este otro tenemos un triac. Es un solo tiristor, un pseudo tiristor, digamos. El funcionamiento es exactamente lo mismo, las características de, en este caso, en los triac ya no tenemos ánodo y cátodo, porque son indistintos, entonces se tiene terminal 1 y terminal 2, y el disparo se hace por la gate, ¿no es cierto?, y va a conducir de acuerdo a la diferencia de potencial en los terminales. ¿Me entienden? Es decir, esto no hay nada. ¿No ven? Este otro circuito ya lo vimos. Acá lo que, digamos, en el semiciclo sin disparo de los tiristores, sin tener los pulsos de disparo en G1 y G2, los dos diodos, y por supuesto, y los dos tiristores, bloquean la conducción. Estamos en el semiciclo positivo, está bloqueando D2 y T1, porque, bueno, y T2 también, porque no tengo disparo, ¿no es cierto? Y en el semiciclo negativo está bloqueando D1 y los dos tiristores. Por lo tanto, no tengo conducción. La única forma de alimentar la carga es mandándole pulsos de disparo a T1 para que en el semiciclo positivo conduzca T1 y D1 y en el semiciclo negativo conduzca T2 y D2. Como ven, el funcionamiento como interruptor es mucho más simple, por supuesto. Bueno, y tenemos este
que es exactamente lo mismo al que habíamos visto. Después, en los trifásicos también se da exactamente lo mismo, si ustedes ¿lo ven? Es exactamente, vuelvo a decirles, es una carga que ya está conectada en estrella, ¿no es cierto? Ya tiene el neutro conectado, ¿no es cierto? Y tenemos la tensión A, B y C en los terminales A, B y C, y los transistores, los tiristores, que van a mandar a conducción y corte para suministrar la tensión, por supuesto. La única picardía acá es que que G1 se tiene que disparar, después viene G2, G3, G4, es decir, mandándoles pulsos cuando yo quiero que conduzca cada uno de los tiristores. Por supuesto, estos son cargas resistivas, no tenemos problema de conducción de corriente. Y como seguimos, acá tenemos otros de la misma forma, es decir, cuando se quiere que este circuito es cuando se quiere controlar, digamos, el semiciclo positivo y no el negativo, digamos. Es exactamente lo mismo los circuitos, no hay nada. Esto es otro circuito que, ¿cuál es la diferencia? A la carga RL le podemos suministrar la tensión B1 o la tensión B2. Digamos, cerramos la llave que conforman los tyristores T1 y T2 o cerramos la llave, la llave que forman los tyristores T1' o T2'. Es lo mismo en este circuito de abajo, no hay nada, es muy simple, ¿no es cierto? O conectamos estos tres A, B y C, o conectamos A', B' y C', por supuesto, no hay que conectar, no hay que mandarle pulsos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero estamos suministrando energía trifásica, pero como interruptor. En este capítulo lo que nosotros estamos viendo funcionan como interruptores. Después vienen los interruptores de continua, que los vamos a ver la reunión que viene. ¿Qué es el principio? Es exactamente lo mismo que hemos estado viendo en alterna. La única diferencia, ¿no es cierto?, es que la única diferencia es que quiero agrandar es una tensión continua en vez de alterna. Entonces, por supuesto, ya no se utilizan tiristores, sino habitualmente se utilizan los transistores, porque el transistor, ¿no es cierto?, lo podemos mandar a conducción o a corte en tensiones continuas. ¿Tienen alguna duda? Yo creo que el tema no lleva a ningún problema, así que por eso no se justifica. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? Bueno, la reunión que viene vamos a ver los reguladores de continua y protecciones. Ya vamos a ver que vamos a volver a ver circuitos que ya hemos visto. Acá, por ejemplo, varios de los circuitos son los que hemos utilizado en los inversores o en los rectificadores controlados. Nos vemos entonces el miércoles que viene